Buenos días para todos los asistentes. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano. Hoy, como siempre, todos los días estamos haciendo la apertura del mercado, no sin antes darle las gracias a Dios por este gran día de bendición que nos ha permitido para nuestra operativa, para nuestra salud, para nuestra familia y también para poder transmitir a todos ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a empezar por darles primero una nota legal. Esto no tiene incidencia dentro de sus decisiones de inversión. Recuerden que ni Latin Trading Company, ni Agri Forex, ni Juan José Herrera se hacen responsables de los resultados obtenidos a través de estos seminarios educativos en el cual ustedes van a estar viendo diferentes activos y vamos a estar hablando de diferentes temas en el ámbito macroeconómico. Por el lado del día de ayer, tuvimos la decisión de la Reserva Federal, algo que el mercado tenía descontado, algo que esperábamos. Fue muy claro en cuanto a lo que tiene que ver con la cifra del 0.25%, casi un 100% de los analistas estaban sobre este término o el 0.50%, así que el mercado venía descontando desde hace rato ya este dato que pareciera que le hubiera dado un impulso a los índices americanos en la primera sesión, incluso superando por muy poco los máximos de las sesiones anteriores, pero también estamos viendo cómo los ajustes que están haciendo ya los analistas a través de la previsión que entregaron en el documento de la Reserva Federal, en el cual han recortado sus previsiones de crecimiento por 2.4%, de un 4.2%. Y también vemos cómo ha habido un tema del aumento de la inflación al 5.3%. Este tema de más inflación y menos crecimiento pues nos deja en un periodo estacional, posiblemente coyuntural, que tenga que ver con el lado de la estanflación. Bien, en el ámbito macroeconómico, hoy tenemos el discurso de la presidenta Christine Lagarde del Banco Central Europeo, en el cual pues, vamos a ver qué decisión de política monetaria siguen a través de su postura, que ha venido siendo un poco más expansionista en cuanto al tema de la política monetaria y las restricciones que puedan tener a través de la reducción de los bonos, la compra de los bonos y a través del aumento de las tasas de interés. Si bien es cierto que Europa no tiene el mismo problema o las mismas cifras de inflación que tienen los Estados Unidos, 4 o 5 de sus principales países, empezando por España y por Alemania, más que todo Alemania, que es como base de esta divisa y de la Unión precisamente europea, por el cual su bono alemán cotizaría como un bono de mercado de referencia de mercado del mercado europeo. Estamos viendo que Europa podría tener un fuerte crecimiento siempre y cuando unos acuerdos o unos puntos que han llegado a través de diálogos dentro de lo que es la invasión a Ucrania y lo que tendría que ver pues con el alto al fuego. Si esto se llegara a dar, pues obviamente Europa tendría una muy buena oportunidad de seguir creciendo como lo venía haciendo de una manera tranquila y saludable, con unos datos de inflación en Alemania y en España, pero que venían siendo controlados a través de la solución en cuanto al tráfico marítimo, los cuellos de botella y todo este tema que tiene que ver con la cadena de suministros. Si bien es cierto que no se han trasladado todavía los temas de los costes de la inflación y lo que ha costado la guerra en Ucrania, pues podríamos estar viendo que es una posible oportunidad de poder conseguir a buen precio algunas de las acciones europeas que han podido verse afectadas en el tema de la incertidumbre, dado que Europa
realmente ha tenido unos buenos datos de crecimiento, unos buenos datos de ventas minoristas, y pues el tema de la energía y las materias primas ha sido lo que ha venido acrecentando o más bien ralentizando su crecimiento económico. Para el día de hoy podríamos ver una postura igual que ha venido tomando el Banco Central, tal vez de esperar los datos, tal vez podría insinuar alguna fecha o tal vez podría insinuar algún porcentaje de subidas de tipos. Recuerden que primero, como siempre se ha sostenido la presidenta y la postura de ellos ha sido en el tema de mantenerse el tapering y la reducción de los bonos hasta que pueda obtener precisamente ese equilibrio de pleno empleo antes de las subidas de tipos de interés. Bien, vamos en el lado técnico, en el lado del euro USD, estamos viendo un rebote sobre una zona triangular ABC. Esperamos todavía que vuelva hacia la zona de la línea de tendencia que viene soportando los mínimos crecientes y posiblemente incluso podamos ver una corrección hacia la banda inferior para luego sí poder tener un ascenso fuerte, dado el caso que tenemos en cuenta la intención institucional que se podrá presentar a través de los movimientos conocidos como stop on o recolección de liquidación de minoristas para luego sí continuar con su ascenso hacia la zona de los 12.800 puntos. Como recomendación directa podrían tomar una zona de stop loss por el lado mínimo, la zona de los 1.850 puntos. En el lado de la libra con el dólar, vemos un fuerte ascenso que ha tenido a través de la expectativa de las subidas de tipos de interés del Banco Central de Inglaterra del día de hoy. Tal vez especulativo, recuerden que ya ha venido haciendo dos subidas de tipos, así que faltan todavía algunos datos por recopilar para poder saber si realmente el primer ministro Boris Johnson y el Banco Central están trabajando de la mano, tanto en la reducción de los taxes como en la forma como van a ir tratando el tema de la inflación. Así que por el lado técnico vemos que en estos momentos se estrella sobre una pared estructural de una banda que une los máximos decrecientes. Vamos a mirarlo a una mayor temporalidad, en la cual vemos un canal estructural también con unos máximos decrecientes, con unos mínimos decrecientes, y podríamos estar viendo una corrección, patrón armónico X, A, B, C y D. Siguiente movimiento, corrección a la zona de los 1.300 puntos y podrán tomar una operación de venta con una zona de stop loss de la zona de los 13.240 puntos. Del lado del franco suizo contra el dólar, vemos un patrón armónico en una reacción que se ha venido sosteniendo. Podríamos ver una ruptura que tendría a través de toda la estructura que se ha venido haciendo de máximos ascendentes y mínimos ascendentes, pero con una inclinación un poco desbalanceada. Podríamos ver un conteo 1, 2, 3 y una posible corrección de onda 4. Dura 1, 2, 3, posible corrección de onda 4, 38.2 como mínimo o superior de 50% para un ataque a la zona de los máximos, de los últimos mínimos, perdón, donde se inició la subida. Y luego sí podríamos ver una zona hacia la zona de la banda superior que viene uniendo los máximos en la zona de los 0.96150 y el ataque de esta venta sería la zona de los 0.92640.
En el lado del USAYEM hemos tenido expectativas a través de los cambios de la política monetaria del Banco Central de Japón. Sabemos el intervencionismo que mantiene a través de su divisa y sus activos, y hemos visto precisamente cómo le ha sacado alguna diferencia a el dólar en el tema de la inflación, en el tema de poder tener más herramientas y en el tema de poder venir controlando su inflación con diferentes herramientas en la cual sus ciudadanos han venido durante los 8 años viviendo incluso casi un total de 8 recesiones. Así que la devaluación que ha tenido en cuanto al dólar, podríamos ya poder estar viendo alguna corrección. Por ahora lo que estamos viendo es simplemente una divergencia del precio en el gráfico de 4 horas. Vemos una regresión lineal que ha pasado el precio por encima de la cuota de los 118.668. Podríamos estar viendo una corrección por debajo de la regresión lineal hacia la zona de los 117, 105, 117 puntos. Del lado del australiano vemos precisamente esa estrella sobre la zona del 61.8 que teníamos marcado del nivel de Fibonacci, un patrón armónico estructural X, A, B, C y D que ya dio su reacción. Ahora nos convertimos con confluencia armónica a un siguiente patrón X, A, B, C y D, en el cual ya estamos viendo un patrón 5-0 con un patrón estructural ya de más temporalidad, X, A, B, C y D, primera reacción, y luego ahorita sí estaríamos viendo una continuación hacia la zona del 38.2. Sería simplemente una pequeña corrección, alojándose con un bloque de órdenes institucionales en la zona de los 0.72762. Repito, 0.72762. Podrían tomar una venta si fueran en corto o en operación scalping, o regularmente esto está haciendo una onda 1, 2 y 3 impulsiva para llegar a la zona de los 750, 0.75049. Del lado del USD CAD, estamos viendo una consolidación que se ha venido manteniendo sobre la noticia que estaban esperando de los tipos de interés. Ahora ya vemos que hemos tenido algunas correcciones y unas divergencias del precio. Estas divergencias del precio no le han permitido ascender hacia nuevos máximos. Además, por más de que ha venido haciendo nuevos máximos ascendentes, no ha podido superar la cuota de 1.293 puntos. Esto nos deja sobre una estructura de máximos ascendentes y mínimos ascendentes y máximos decrecientes, que nos deja entrever un triángulo. Aquí está la ruptura o el breakout de la estructura, y ahora vemos una caída en una corrección hacia la zona 38.2 que podría ser de este nivel de Fibonacci. A la zona de 1.27128, donde se dio la ruptura en la zona de 38.2. Ahora iríamos hacia la zona OTE, hacia la zona del 61.8, alojada hacia los 1.25217. En el lado del neozelandés con el dólar, estamos viendo una estructura que ha venido haciendo máximos decrecientes y mínimos ascendentes. Ahora, en el momento, estamos sobre la zona de 61.8 del nivel de Fibonacci, y podríamos estar viendo todo el tema que tiene que ver con los estímulos de la subida de tipos de interés a través del dólar, como ha venido repuntando sobre, de cierta manera, el NZD en el largo plazo. En el corto plazo sí estamos viendo como el NZD ha venido durante algunas sesiones
manteniendo su regularidad ascendente sobre un canal estructural de máximos y mínimos ascendentes, y este canal pues podríamos estar viendo el ascenso todavía del precio hacia la zona de los 0.68895 para luego esperar los datos en el cual podríamos ver una ruptura del máximo anterior en la zona de los 6.881.8. Si tenemos esta ruptura, sí podríamos ir en unas compras, podríamos hacer lo que es toda la estructura de la base del triángulo y luego la podríamos proyectar. Entonces, en esta cuña alcista, si reventara por la parte de arriba, lo que haríamos sería proyectar desde la base del triángulo y luego esta misma distancia la proyectaríamos hacia la zona de arriba. Esta zona sería confluente con la zona de los 0.71118. Vamos a revisar algunos activos del euro, el euro franco. Aquí vemos un bloque de órdenes que teníamos marcado que ha venido funcionando como una zona pivote, uniendo los máximos y los mínimos funcionando como soportes y como resistencias. En estos momentos nos encontramos en la banda que unía los máximos decrecientes con unos mínimos ascendentes, máximos ascendentes en la última sesión que se ha venido presentando. Si bien la fuerza del dólar sería bastante a través de una buena noticia de cuándo podríamos tener una subida de tipos de interés, pues también entendemos que como moneda base y como moneda de refugio y como moneda en el cual ha venido funcionando bien CHF desde siempre, pues ha sido uno de los activos que más prefieren en el caso los inversores en los temas cuando hay incertidumbre, cuando hay guerra, y más aún cuando hay posibilidad de que el oro suba en su correlación positiva del franco suizo con el oro, pues podríamos estar viendo un choque de fuerzas que podría mantener una consolidación en este activo. Vamos a ver algunos índices. Vamos a ver el gas natural. El gas natural también ha tenido una consolidación luego de todo lo que se ha vivido del tema de Rusia. Pues bien, vemos una ruptura de la estructura, vemos mínimos ascendentes, vemos máximos decrecientes, vemos una ruptura del triángulo, salida un pullback a la zona de la línea de tendencia que ha sostenido los máximos. Y pues si en este tema seguimos en el lado técnico, pues podríamos estar proyectando una base para una posible continuación. En el caso tal que nos mantengamos por encima de la estructura de la línea de tendencia, recordando que los triángulos ascendentes son patrones de continuidad, así que si la tendencia es alcista, pues obviamente seguiríamos hacia la zona de los 6.566. Del lado del petróleo, ha tenido una corrección bastante fuerte luego de tocar máximos en la zona de los $130 por barril, y hemos visto ahora simplemente los máximos decrecientes que ha tenido la estructura. Si bien es cierto que el tema de la guerra ha tenido mucho que ver, ahora el tema de la oferta y de dónde puede salir las soluciones de la oferta
en el caso del etanol, en el caso de los híbridos de hidrógeno, en el caso de los motores eléctricos, en el caso de la inversión de los países para no invertir sobre energías sucias, sino sobre energías limpias, pues hemos visto realmente que el precio, a pesar de la presión que ha querido mantener Rusia sobre el crudo y sobre este recurso no renovable, hoy en día hemos visto cómo la humanidad no solamente no ha querido sucumbir ante semejante presión por el tema de Ucrania, sino que también se ha dado cuenta que realmente tenía mucha dependencia del lado de las energías sucias y más aún del lado de Rusia. Entonces, uno, el tema de la producción; dos, el tema de las alternativas; y tres, el tema de lo que podría ser el orgullo mundial a la hora de pagar más caro un crudo con el simple hecho de no apoyar unos barriles de crudo que vengan con sangre. Así que esto es lo que ha reflejado hasta ahora el precio del barril. Y según esto, como continúe y se aumenta la producción, podríamos estar viendo una corrección por lo mínimo a la zona pivote, que ha funcionado uniendo los mínimos y los máximos en la zona de los $86, 86.10 dólares por barril. Ahora vemos el maíz, vemos todo lo que ha tenido el ascenso y el lado del tema que se va a perjudicar por esta guerra al futuro, las cosechas. Así que si bien el tema de Ucrania y el tema de Rusia tienen mucho que ver en el ascenso de este futuro, también mucho tiene que ver el lado de la especulación financiera y cómo también ha podido llevarlos a unos precios donde muchas veces no determina el riesgo que se puede estar viviendo de la escasez de este mismo futuro. Por ahora seguimos viendo máximos decrecientes. Vemos que hemos soportado una base que ha venido rechazando toda la zona de mínimos, manteniendo una base sólida, una base horizontal en la zona en el precio de los 737.25. Así que si vamos al corto plazo, vemos que ha funcionado más bien como una zona de rechazo. Mientras mantengamos por arriba de esta zona de rechazo, pues seguiremos buscando las ventas y la tendencia estructural a la alza en este activo. Mientras sigamos por debajo de las zonas de rechazo, pues vamos a seguir buscando ventas hacia la zona de la línea de tendencia que está soportando la estructura. Recuerden que, como siempre les digo, con una gestión clara del riesgo y siempre manteniendo una mentalidad fuerte a la hora de asumir sus posiciones. Ahora nos vamos al SP500. En el SP500 vemos un patrón armónico. Vamos a ver si es BAT o si es Butterfly. Bien, tenemos un patrón armónico Butterfly en desarrollo, en el cual ya vimos la primera reacción del armónico BAT. Ya iniciaría la segunda secuencia en lo que tiene que ver con la distribución del precio. Si bien es cierto que tuvimos un impulso muy fuerte
de las subidas de tipos de interés y cómo los inversores le han creído a la Reserva Federal en algunos aspectos. También hemos visto cómo algunos inversores, sumando el tema de la inflación con el decrecimiento del crecimiento a futuro, ahora ya no ven con muy buenas expectativas los retornos de las FANG y los retornos corporativos, los beneficios corporativos que podrían dar algunas de las compañías del S&P 500. Esto involucraría que podrían estar buscando otros activos refugio que les diera una cobertura más clara en el tema de los beneficios y el S&P 500 continuaría y los mercados o los índices americanos y la renta variable continuaría la tendencia desde inicios de año en la corrección o en la limpieza que viene haciendo luego de toda la subida que tuvimos de la pandemia. Así que muchas de las compañías y de las empresas aún siguen reflexionadas en sus precios, en sus valores, y creo que muchos de los inversores se vienen dando cuenta de esto, buscando mejores oportunidades como el tema de la energía, como el tema de los futuros, como vimos de la soya, el tema de las navieras, el tema del transporte y bueno, diferentes activos que han dejado como el petróleo más oportunidades y más rendimiento que las compañías americanas por estos días con bastante riesgo. En el S&P 500 podríamos estar viendo una corrección a la zona de los 42.770 puntos. Esta corrección sería confluyente con una zona pivote también que ha venido soportándose como mínimos y como máximos en anteriores sesiones. Vamos a ver ahora el bono alemán. Lo que estamos hablando ahora como índice de referencia para la economía europea y las decisiones del Banco Central, también como el discurso de la presidenta del Banco Central el día de hoy, podríamos estar ya descontando, de hecho, de antemano, todo el tema de las expectativas sobre qué política o qué decisión tomarían este año acerca si hay o no hay subidas de tipos de interés y si las hay, en qué proporción podrían estar haciéndolas y más o menos en qué fecha podrían estar haciendo estas subidas de tipos de interés. No esperamos un cambio de que hayan subidas de tipos de interés el día de hoy, sería una sorpresa muy grande, pero sí en el discurso podríamos estar viendo ya una posibilidad en cuanto a las fechas. La transitoriedad de la inflación vemos que ha pasado a un segundo plano y ya el Banco Central se ha empezado a preocupar muy de lleno por los datos de inflación de Alemania y de España que vienen lastrando el tema de la inflación general europea. Entonces, si bien es cierto que aún no hemos trasladado todos los costes que tendrán esta guerra entre Ucrania o más bien esta guerra, no, esta invasión de Rusia a Ucrania, pues podríamos ver una inflación a futuro y un decrecimiento de la producción europea si no hubiera un alto al fuego. Si hubiera un alto al fuego, pues todo esto continuaría. Por ahora los inversores siguen especulando con una posibilidad de un alto al fuego y una creciente productividad de la zona europea. Ahora vamos a ver el Reino Unido, el índice de las libras. En este hemos visto también la especulación de la subida de la posibilidad de las subidas de tipos de interés que se pueda presentar de parte del Banco Central de Inglaterra. Si bien nos encontramos ahora sobre una zona bastante importante que ha venido funcionando también como zona pivote o zona de rechazo anteriormente hacia las zonas de mínimos, ahora podríamos también estar viendo que se convirtiera en un pullback y una posible zona de rechazo de máximos crecientes y mínimos crecientes que han venido formando el canal estructural durante todas estas sesiones.
Recomendaciones, no haría recomendaciones de compra, no haría recomendaciones de venta, más bien esperaría el dato y tomaría una decisión en cuanto a qué índice, a qué divisas o qué pares de divisas que vengan con moneda base podría sacarle beneficio a las libras y qué divisas que venían presentándose con debilidad dentro de las sesiones pues podrían ser, digamos, blanco de oportunidad de los traders. Por ahora en el lado técnico podríamos dibujar un patrón tasa en un cielo redondeado. Vemos aquí que la estructura ya se dio, ahora pasamos a una estructura de más alta temporalidad y si corregimos esta estructura nos vendríamos hacia la zona de los 69.550 puntos. Bien, me quedan 8 minutos para preguntas y para algunos activos que quieran revisar, algunas acciones. Lo pueden escribir por favor en el chat. Muchas gracias. Vamos a revisar el Bitcoin mientras tanto. Del lado de las criptomonedas hemos visto cómo se viene funcionando como activo refugio muy bien en nuestro análisis de ondas de Helios, donde escribimos en nuestro blog en el canal la posibilidad de que habría si podría llegar a la zona de los 50.000. Todavía seguimos conservando esta posibilidad. Una zona estructural de máximos ascendentes, de mínimos ascendentes, y continuamos esperando que venza la zona de los 42.700 puntos que tuvo como referencia anteriormente. Por ahora, mientras siga siendo máximos ascendentes y mínimos ascendentes, seguimos con toda la estructura alcista. Seguimos con el máximo ascendente. Seguimos con máximo ascendente, máximo ascendente, máximo ascendente, máximo ascendente. Y por ahora seguimos con un máximo ascendente. Mientras sigamos en esta tendencia, vamos a buscar romper la cota de 42.000 y luego la cota de 44.000 y por qué no la zona de 45.000 o 46.000 puntos para una ya zona de rechazo o una zona de salida o liquidación de los traders minoristas. Profe, el GBP se puede estar dando cumplido en 15 minutos o cumplidos para todas las temporalidades. Ya lo revisamos, Iván, el GBP-USD. Otros activos que no hayamos visto. Un hombro cabeza, hombro inverso. Proyecta la línea clavicular. Y ahí tienes el rechazo. La regresión. Continuación. Parece que no. No tenemos ninguna pregunta. Ya también lo analizamos. Por último, el Dow Jones. El índice que más hemos operado el día de hoy. Bueno, le quiero recordar a todos que se pueden suscribir al canal de YouTube, que pueden dejarnos nuestro like. También que tenemos ya abierto nuestro fondo de inversión. Ya vamos a completar nuestra primera semana en fondo de inversión con grandes rendimientos y grandes inversores que se han venido asociando a este gran proyecto, dándole gracias a Iván Ospina, que ha creído en la Trading Company y que nos ha venido también pues, a hacer este gran aporte a la hora de estructurar el fondo de inversiones de la Trading Company. Recuerden que no tienen que enviarle dinero, que tienen que abrir una cuenta para poder asociarse a este fondo de inversión
y los rendimientos van a ser con liquidaciones mensuales. Bueno, cualquier tema que tengan en el lado de la duda pueden hacerle cualquier pregunta a Iván, que él estará con mucho gusto de atenderlos, también a Paola, y bueno, a mi esposa y a todo el equipo de Latin Trading Company que mantiene 24/7 disponible para todos ustedes. Completamos una gran semana del fondo de inversión. Hemos cumplido las expectativas, el plan de trading todos los días, y pues hasta el momento no hemos tenido día de pérdida. Así que esperamos que muchas más personas se vayan uniendo y seguir trabajando con ética, con responsabilidad y pues con mucha concentración, gestión del riesgo y dándole las gracias a Dios, al universo, por estos resultados que nos han acompañado más que todo en el inicio, que es lo más importante de hacer. Bueno, en el lado del Dow Jones estamos viendo como máximos ascendentes y mínimos decrecientes. Estamos en una estructura triangular, una estructura que podríamos proyectar hacia la zona de arriba si rompiera la banda de máximos ascendentes. Seguimos viendo en el indicador Phyton, que es nuestro indicador tendencial, y nos sigue mostrando tendencia alcista. Así que, bueno, por el lado de la corrección, podría ser una pequeña corrección. Vemos aquí un bloque de órdenes institucional bastante fuerte que podríamos identificar. Como la zona de corrección. Bueno, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado en esta sección de apertura de mercado. Adiós, Padre, que nos acompañó también en una transmisión clara y limpia. Espero haberles despejado un poco la duda. Sigan sus análisis, confíen en ustedes mismos, practiquen en una cuenta demo, asuman con mucha responsabilidad y no se olviden siempre de ayudar a los demás, que el resultado del trading es el mismo resultado que ustedes obtienen de su comportamiento y su vida en general. Muchas gracias para todos. Familia LTC, Go.